¿Cómo nos ven las personas de nuestro trabajo? ¿Cómo nos ven las personas en la universidad o en el colegio? ¿Qué dicen de nosotros nuestros vecinos? ¿Cuál es el concepto que tienen de nosotros, los parientes que tenemos? ¿Cómo nos ven en la casa? ¿Cómo nos ve nuestra familia? Saben, son preguntas que deberíamos hacernos como hijos de Dios, porque es posible que las personas a nuestro alrededor que no conocen a Cristo no vean una diferencia entre nosotros y ellos. Entonces, conocer a Cristo hace una diferencia. Luego de un receso de casi 2 meses, vamos a retomar nuestro estudio en la primera carta de Pedro. Como vimos desde un principio, Pedro escribió esta carta a la iglesia para alentarlos en un tiempo de persecución. Y si bien la persecución aún no era feroz, la iglesia estaba comenzando a sufrir, sobre todo en Roma y los lugares más cercanos, estaba comenzando a sufrir con la persecución. Pero Pedro lo que estaba haciendo era preparar a los hermanos para los tiempos más difíciles, en los cuales sufrirían por causa del evangelio. Y lo primero que vimos, ¿no?, es que él trata de ayudar a los hermanos a poner su mirada en el Señor Jesucristo y la esperanza viva que tenemos en él. La mirada de los hermanos y nuestra mirada como hijos de Dios tendría que estar puesta en el día en el que todos estaremos con nuestro Señor. Por eso, y con nuestra mente puesta en el Señor y su palabra, deberíamos vivir una vida completamente diferente, una vida separada, una vida santa. El llamado que Pedro hace a los hermanos era a no conformarse, a no amoldarse a la vida antigua, citando la palabra en Levítico 19, en Levítico 11, 19 y 20. Él hace un llamado a la santidad, porque nos dice en el versículo 1:16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esta vida completamente diferente a la vida de los que no conocen al Señor tiene que ser una realidad en los hijos de Dios, porque, como dice también Pedro, somos peregrinos, somos extranjeros, es decir, no somos de este mundo. A través de Jesucristo y el derramamiento de su sangre, fuimos rescatados de nuestra antigua manera de vivir y ha purificado nuestras almas para que puedan obedecer la verdad y para que los hijos de Dios puedan vivir en un amor fraternal y no fingido. Ahora, Pedro dice que los hijos de Dios han nacido de nuevo por medio de la palabra de Dios. No es algo que las personas pueden lograr en sus propias fuerzas. Es a través del poder del Señor que somos capacitados para esa transformación. Ahora, a través de esta carta, Pedro hace un llamado, una exhortación al crecimiento espiritual de los hijos de Dios. El deseo de sus hijos debería ser como cuando el recién nacido desea leche. Pero esa leche es leche espiritual, que ha sido dada para que crezcamos para salvación. Ahora, ¿cómo tomamos esa leche? Dice por medio de nuestro Señor Jesús. Tenemos que acercarnos a Él. Él es la piedra viva que fue rechazada por los hombres, pero es quien el Señor ha provisto para que crezcamos como piedras vivas también. Ahora, todo esto nos ha llevado a ser un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Y todo esto con un propósito: anunciar y proclamar. Anunciar y proclamar, predicar. Fuimos llamados, fuimos adquiridos, fuimos separados para proclamar quién es nuestro Dios.
Debemos anunciar, debemos predicar las virtudes, es decir, la gloria, la misericordia, la benignidad, la bondad de aquel que nos llamó de las tinieblas en las que estábamos a su luz admirable. Es una forma muy hermosa en la que Pedro utiliza pasajes del Antiguo Testamento para decir que el Señor ha obrado en la iglesia para que predique esas buenas nuevas de salvación. Pese a la situación que estaba pasando la iglesia en ese tiempo, el Señor tenía un propósito para la iglesia y ese propósito era la proclamación del Evangelio. Y entonces llegamos a los versículos 11 y 12 del capítulo 2, que es el pasaje que vamos a ver hoy, y habla de nuestro comportamiento de como verdaderos hijos de Dios. Y ese es el título de la prédica de hoy. Entonces, leamos la primera carta de Pedro, los versículos 11 y 12 del capítulo 2. Y si ya lo tienen en sus Biblias, la palabra dice así: Amados, yo os exhorto como a peregrinos y a expatriados que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Tened una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que ellos os calumnian como a malhechores, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Entonces, deberíamos preguntarnos, ¿cuál debería ser nuestro comportamiento como verdaderos hijos de Dios? Y saben, vamos a responder diciendo que vamos a comportarnos como verdaderos hijos de Dios, absteniéndonos de las pasiones carnales y teniendo una conducta ejemplar. Ahora, hasta este punto vimos cómo Pedro nos ha mostrado todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y tal vez podríamos decir que ahora lo que vamos a ver es que podríamos decir, ¿no? Que lo que vamos a ver es lo que nosotros tenemos que hacer por Dios. Pero eso sería completamente equivocado porque nosotros no hacemos nada por Dios. ¿Saben? Lo que ahora vamos a ver, ¿qué es lo que el Señor quiere hacer en nosotros? Lo primero que hemos visto hasta este punto es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Ahora vamos a ver lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Porque es el Señor obrando en nosotros, poniendo en nuestro corazón, haciéndonos entender en nuestra mente a través del Espíritu Santo por medio de su palabra que quiere hacer algo en nosotros. O en palabras del apóstol Pablo, poniendo el querer y el hacer de tal forma que nuestro comportamiento refleje que somos verdaderos hijos de Dios. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro comportamiento como verdaderos hijos de Dios? Primero, dice que deberíamos abstenernos de las pasiones carnales, abstenernos de los deseos de la carne. ¿Qué tiene que decir o qué quiere decir Pedro con pasiones carnales, con deseos carnales? Creo que lo primero que viene a nuestra mente cuando hablamos de pasiones carnales son pecados sexuales. La idea en nuestro tiempo se ha reducido a eso. Sin embargo, lo que Pedro está tratando de comunicar es mucho más amplio. Y tal vez tenemos que ir al contexto más grande del Nuevo Testamento para entender lo que Pedro quiere comunicar. Son los deseos pecaminosos que pertenecen a este mundo, al mundo carnal, al mundo material. Pablo, cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 5, dice: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Y a partir del versículo 19 de Gálatas,
de Gálatas 5 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estamos hablando, sí, de desenfreno sexual, pero también estamos hablando de las enemistades, de las peleas, de partidismo, de rivalidad, de envidia, de ira, de egoísmo y también de vicios y de muchas otras cosas semejantes. Básicamente estamos hablando de lo que gobierna la vida de las personas en el mundo. Por eso dice, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan. Esa es la condición en la que estamos como hijos de Dios. Somos extranjeros. No pertenecemos a este mundo. Somos peregrinos, porque solo estamos de paso. Ya en el principio de la carta, Pablo hacía referencia a quienes estaba escribiendo. Dice que la carta estaba dirigida a los expatriados, es decir, a los extranjeros, a los que estaban fuera de su lugar de origen, a personas que vivían fuera del lugar de su ciudadanía. En palabras de Jesús, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso dice en Juan 15 y también en Juan 17. Jesús no pidió que el Señor nos saque del mundo, pero sí que nos guarde del maligno. El llamado de Pedro es a vivir como lo que verdaderamente somos. Y somos extranjeros y peregrinos. No podemos vivir como vivíamos antes. Como dice en el versículo 3 del capítulo 1, nuestro Dios y Padre, por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva, para que tengamos presente nuestro futuro eterno, donde tenemos asegurada una herencia incorruptible, inmaculada y que no se va a marchitar. Nos ha hecho sus hijos. Nos ha llamado con un propósito. Entonces debemos vivir en plena concordancia con ese llamado. Y nuestro comportamiento debe reflejar que somos hijos de Dios. Por eso dice que se abstengan. Ahora, ¿de qué? De las pasiones carnales. ¿Por qué? Porque las pasiones carnales combaten contra el alma. Los deseos, las pasiones de la carne están en contraposición con nuestro nuevo nacimiento, con lo que el Señor ha hecho en nosotros, de adentro para afuera. Al justificarnos, el Señor nos hizo nacer espiritualmente. Cambió nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Y sigue obrando en nosotros, santificándonos, quitando viejos patrones de pecado y haciéndonos cada vez más a la imagen de su Hijo. El Hijo de Dios debe marcar una diferencia. Ya no podemos vivir de acuerdo con los patrones del mundo. ¿Por qué? Porque somos extranjeros, somos peregrinos, no pertenecemos al mundo. Y creo que es la clave en este punto, lo que Pedro quiere que los oyentes entiendan. Somos residentes temporales. No somos personas que están arraigados en un lugar. El hogar
de los hijos de Dios está en otra parte. Por eso el versículo 12 habla del día de la visitación. Es decir, del día en el que el Señor volverá. Para que los hermanos tengan presente ese día, cuando el Señor vuelva y podamos estar con Él por la eternidad. No abstenernos de los deseos carnales está en oposición a vivir en el Espíritu. Las pasiones carnales combaten con nuestra alma. Nuestros deseos pecaminosos combaten con la obra que el Señor ha hecho en nuestros corazones y en nuestras mentes. Creo que Pedro pone sobre la mesa algo que es muy real en nuestra vida. Hay una lucha en nosotros por no ceder a los deseos de la carne. O bueno, tal vez no hay. Pero esa lucha se da porque el Señor nos ha regenerado. Nos ha dado una nueva vida, una nueva naturaleza. Los deseos pecaminosos que aún tenemos están luchando contra nuestra nueva naturaleza, nuestra alma regenerada. Ahora, no estoy hablando de una lucha entre naturalezas, sino que los restos, los despojos de esa vieja naturaleza de la que fuimos librados cuando el Señor nos salvó, todavía tratan de imponerse en nuestra vida. Y saben, estos son nuestros pecados favoritos. Cosas que no queremos dejar. Cosas que nos agradan. Y son las cosas con las que tenemos que luchar. Cuando entendemos lo que el Señor nos ha hecho. No somos residentes permanentes de la tierra. Nuestra mirada tiene que estar en la patria celestial, en el país que está más allá. Entonces, no deberíamos involucrarnos en el mundo como si fuéramos de él. Las personas deberían vernos como extranjeros, como personas que no pertenecen a este mundo y que tampoco adoptan la filosofía que gobierna este mundo. Por eso la exhortación es como a peregrinos y expatriados. Saben, como muchos saben, yo estudié en el Colegio Boliviano Israelita y pasé mucho tiempo en contacto con la cultura judía. Incluso mi cuñado, el esposo de mi hermana menor, es judío. Y algo que me impresionó y aún me sigue impresionando es la fuerte identidad que los judíos tienen como nación. No importa dónde estén, siempre vas a saber que son judíos. Nunca están mimetizados. Siempre se diferencian. Es fácil ser absorbido por el entorno en el que estamos, por las costumbres, por tratar de lograr las mismas metas que los demás, por parecernos a la gente con la que estamos. Es fácil mimetizarnos y que las personas no vean una diferencia. Por eso Pedro mostró a sus oyentes qué es lo que el Señor primero hizo por ellos. ¿Cuál era la posición en la que estaban por medio del Señor Jesucristo? Y ahora les quería mostrar qué es lo que el Señor quería hacer en ellos también a través de Jesucristo. Ahora, si realmente somos hijos de Dios, entendemos que no somos de este mundo y primero hemos visto que nos abstenemos de las pasiones de la carne, porque están en contra de la nueva naturaleza que el Señor nos ha dado.
al hacernos nacer de nuevo. Entonces, al vivir como verdaderos hijos de Dios, vamos al segundo punto, tendremos una conducta ejemplar. El versículo 12 dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Debemos conducirnos entre los no cristianos y obviamente también entre los cristianos de una forma ejemplar, irreprochable. Ahora, ¿qué implica conducirnos de forma ejemplar? Hemos visto, lo primero implica abstenerse de los deseos carnales, no hacer cosas que van en contra de la vida en el espíritu. Ahora, imagínense si nosotros dijésemos que somos cristianos, pero somos fornicarios, impuros, desenfrenados, somos idólatras, estamos buscando en el ocultismo, andamos en enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borrachera, orgías y otras cosas más. ¿Cuál sería la diferencia con los no cristianos? ¿Qué podrían decir las personas de nosotros? Hay muchos no cristianos que no hacen muchas de esas cosas. Entonces, por eso Pedro dice primero que deberíamos abstenernos de todas estas cosas. Porque somos hijos de Dios. Por lo que el Señor ha hecho por nosotros y también por lo que el Señor está haciendo en nosotros. Pero ahora Pedro nos dice que tendríamos que además vivir con una conducta ejemplar, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, es decir, los que no conocen al Señor. Y esto con un propósito. Ahora, como dijimos a través de los mensajes que hemos estado desarrollando a partir de la primera carta de Pedro, la iglesia comenzaba a sufrir persecución. Pedro repetirá varias veces a través de la carta que hay sufrimiento por el nombre de Cristo. Pero también hay sufrimiento cuando nosotros hacemos lo malo. Y los cristianos deberíamos tener una conducta tan ejemplar que, aunque fueran calumniados y acusados de hacer el mal, es decir, aunque se levantara falso testimonio, las personas deberían observar las buenas obras que hacemos. La iglesia, en el tiempo que está escribiendo Pedro, está bajo constante ataque. Todo el tiempo se estaban lanzando calumnias. Se decía que los cristianos practicaban canibalismo porque tergiversaron las palabras de Jesús en la última cena. Decían que en los festejos se mataban niños y se los comían y bebían su sangre. Eran acusados también de tener fiestas completamente inmorales porque tenían reuniones que se llamaban ágapes, que quería decir que eran las fiestas del amor, eran las celebraciones que se hacían, de las que Pablo habla en 1 Corintios, que se hacían antes de la cena del Señor. Y los paganos decían que eran orgías en las que participaban los cristianos. Muchas veces eran acusados también por destruir familias, porque las familias se dividían cuando algunos miembros se convertían y los otros no. Los acusaban de fomentar la desobediencia a las autoridades. Y justamente la próxima semana, Pablito Sanginés nos estará hablando de este tema.
pero también eran acusados de hacer que los esclavos se volvieran en contra de sus amos. Entonces Pedro les dice que la única forma de refutar esas calumnias era vivir de tal forma que hicieran ver absurda cualquier acusación. Los hijos de Dios debían vivir de tal forma que demostrara al mundo que estaban equivocados. Añadiendo esto, en el original, lo que Pedro quiere transmitir no es simplemente una conducta ejemplar. En la Reina Valera, en el versículo 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Ahora, esta palabra buena es el adjetivo kalos, que no es simplemente algo bueno, sino que también se refiere a amable, agradable, atractivo, simpático. Es decir, la manera de vivir del cristiano debía ser tan amable, debía ser tan buena, tan agradable, tan atractiva, que podía refutar toda calumnia de la gente que quería hacer daño. Nuestra conducta tendría que brillar delante de los no cristianos. Por eso Jesús decía que somos la luz del mundo, que nuestra luz debería brillar delante de los hombres para que puedan ver nuestras buenas obras y entonces las personas que ven esa luz le den la gloria a nuestro Padre Celestial. Entonces, la exhortación de Pedro no solo es mantenerse al margen de lo malo, sino también hacer lo bueno, a mostrar las buenas obras que el Señor ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. No es una vida pasiva en la que nos abstenemos de no pecar y hacemos ciertas cosas de cristianos. Es también una vida activa en la que brillamos, en la que las personas pueden ver el obrar de nuestro Señor. Todos los cristianos somos un anuncio del Evangelio. A través de nuestra vida, las personas tienen que apreciar el Evangelio o tal vez lo van a despreciar. Cuando vemos a la iglesia del primer siglo, los no creyentes estaban asombrados por la vida de los integrantes de la iglesia. En Hechos 2:47 dice que la iglesia tenía el favor de todo el pueblo. Todo el pueblo amaba a la iglesia. Pero ahora la persecución a la iglesia estaba comenzando de parte del gobierno. Y esas vidas transformadas por el evangelio, absteniéndose de los deseos de la carne y haciendo buenas obras, mostraron el evangelio a todo el mundo. Y saben, por eso la iglesia prevalece hasta el día de hoy. Pese a la feroz persecución a la que fue expuesta a través de toda su historia. Ahora, en este tiempo, como a través de las edades, la iglesia es acusada por la gente que no conoce al Señor. Y tal vez, bueno, en nuestro país no estamos expuestos a una persecución como la que hay en otros países, como nos decía Pablito James, en Asia y en África. Muchas veces, tal vez solo nos están tildando de ignorantes, de faltos de amor o de discriminadores. Nos dicen que tenemos la mente cerrada y nos creemos dueños de la verdad absoluta. Y, ¿saben? Tal vez nuestras actitudes y nuestra conducta pueden llevar a las personas a que nos vean así. Posiblemente vemos nosotros por encima de nuestro hombro a las personas que tienen pecado. Nos vemos más buenos que nuestro vecino que bebe. Nos vemos más buenos que nuestro amigo
que está engañando a su esposa. Y pensamos tal vez que esa bondad es esfuerzo. Y no consideramos que el Señor es quien obra en nosotros. En vez de que nuestra vida sea buena en el sentido de amable, en el sentido de agradable, en el sentido de atractiva, más bien es arrogante y condenatoria. Aún más, no queremos que esa nuestra buena conducta se mezcle con los no cristianos. Nuestras vidas deberían llevar a las personas a glorificar a Dios en el día de la visitación. Ahora, ¿cómo es esto? Tenemos un gran desafío. Nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra conducta diaria debe testificar del Evangelio a todos los que no creen. La exhortación de Pedro es que estemos para mostrar a las personas con nuestra vida y predicarles con nuestra boca a nuestro Salvador. Solo a través de la predicación del Evangelio y de ver vidas transformadas por ese Evangelio, el Señor va a tocar la vida de las personas. Esas personas que glorifiquen a Dios el día en el que nuestro Señor Jesús vuelva. Saben, nuestro deseo no debería ser que esos pecadores se vayan al infierno, que reciban su merecido, el justo juicio de Dios. Nosotros hemos sido llamados a presentar el Evangelio a los perdidos, a las personas que están sin esperanza rumbo al castigo eterno. La única forma en que estas personas glorifiquen a Dios en el día de la visitación es si ellos ven la necesidad que tienen de reconciliarse con Dios. Lo que Pedro está diciendo es, hagan esto para que las personas se conviertan y entonces cuando el Señor vuelva junto con todos nosotros puedan darle gloria al Señor. No tenemos que ver a esas personas como enemigos. Tenemos que verlos a través de los ojos de nuestro Salvador, como personas que están urgidas de una reconciliación con Dios. Por eso tenemos que brillar. Por eso tenemos que tener una buena conducta delante de esas personas. Yo no veo a Pedro diciendo, esperemos que los persiguen se pudran en el infierno. El corazón de los hijos de Dios tiene que estar lleno de amor, tiene que estar lleno de compasión y misericordia para llegar a las personas con el evangelio de salvación. ¿Cuál debería ser nuestro comportamiento como verdaderos hijos de Dios? Primero, tenemos que abstenernos de las pasiones, de los deseos carnales. Vivir en el espíritu y no vivir en la carne. Y segundo, tenemos que tener una conducta ejemplar. ¿Para qué? Para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado y muchas personas más puedan conocer a Jesús como Señor y Salvador. El Señor ha hecho todo por nosotros. Y el Señor está haciendo su obra en nosotros. Pero algo también hermoso es que el Señor
quiere seguir obrando a través de nosotros. Y hermanos, cuán privilegiados tenemos que sentirnos al saber que el Señor nos tiene en sus planes para llegar a más personas con el evangelio de salvación. Y tendríamos que en este momento inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y preguntarnos, ¿cuál es nuestro comportamiento como verdaderos hijos de Dios? ¿Estamos viviendo como el Señor quiere que vivamos? Quiero que cerremos nuestros ojos, meditemos un tiempito y luego voy a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Y gracias, Padre, porque la claridad de tu palabra es increíble. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a vivir de acuerdo a lo que tú quieres, Señor, que vivamos. Que nuestro comportamiento muestre que somos verdaderos hijos de Dios. Te pedimos que tú nos ayudes a brillar delante de las personas, para que esas personas puedan llegar a conocerte. Ayúdanos a predicar tu evangelio, porque lo que tú quieres, Señor, es que muchas personas te conozcan. Señor, ayúdanos a ser parte de tu obra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.